Hay una diferencia importante entre vivir con alguien y compartir su vida. Compartir piso significa que sabes cómo suena su alarma por las mañanas y cuánto tiempo tarda en la ducha y si deja la luz de la cocina encendida cuando se va a dormir. Significa que conoces sus rutinas antes de conocer su sueño, sus manías antes de conocer sus miedos, y que la intimidad del espacio físico compartido llega mucho antes que la intimidad real. Compartir la vida, en cambio, requiere elegir a alguien, requiere un acto consciente. Y yo pasé un año entero compartiendo piso con Adrián eligiendo, día tras día, no elegirle todavía. Lo conocí en septiembre, cuando llegué a Madrid para empezar el máster y necesitaba un piso con urgencia porque los plazos de los residentes universitarios habían pasado y mi presupuesto no llegaba para opciones individuales en una ciudad que no conocía bien. Encontré el anuncio en un grupo de Facebook que un amigo de mi ciudad había recomendado. Habitación libre en piso de 3 en Lavapiés, precio razonable, ambiente tranquilo, 2 fotos del salón que tenían buena luz y no mostraban nada sospechoso. Respondí a las 11 de la noche y a las 11:15 él ya me había contestado, lo que en ese momento interpreté simplemente como eficiencia y más tarde entendí como una característica suya. Respondía rápido a las cosas que le importaban. La primera vez que lo vi fue un jueves por la tarde. Yo llegaba con 2 maletas demasiado grandes, sudado y ligeramente perdido porque el GPS me había mandado por la entrada equivocada del edificio. Él abrió la puerta antes de que pudiera llamar, me había oído subir las escaleras. Me ayudó con las maletas, sin que nadie se lo pidiera, lo cual en ese momento registré como amabilidad ordinaria y en retrospectiva fue el primer ejemplo de algo que definiría el año. Adrián no esperaba que le pidieras las cosas que eran obvias. Me enseñó el piso con esa eficiencia limpia de alguien que lo ha explicado antes. Ni frío ni excesivamente amable, simplemente claro y práctico. Y al final del recorrido, en la cocina que olía a algo que había estado en el fuego hace poco, dijo, si tienes hambre he hecho pasta de más, no como pregunta, como un hecho que ponía a disposición. Comí la pasta, era buena, con esa sencillez honesta de la comida que no intenta impresionar. Hablamos durante 2 horas, eso fue el comienzo. El piso éramos 3. Adrián, yo y una chica llamada Elena que estudiaba Bellas Artes en el turno de noche y tenía horarios completamente ajenos a los nuestros, lo que en la práctica convirtió el piso en un espacio que funcionaba casi siempre como si fuésemos 2. Sin haberlo acordado nunca, desarrollamos rutinas. Café por las mañanas, él siempre antes que yo, porque se levantaba más temprano y lo dejaba hecho. Las noches en que ninguno tenía plan, una película, una serie en el salón, con lo que hubiera en la nevera y conversaciones que empezaban sobre algo concreto y acababan 2 horas después en algún lugar más verdadero y más difícil de resumir. Aprendí cosas de Adrián que él nunca me contó directamente, las que se aprenden de convivir sin poder evitarlo. Que se ponía de mal humor cuando no había dormido bien y lo disimulaba siendo excesivamente amable con todo el mundo. Que era fácil detectar si sabías buscarlo. Que cocinaba más y mejor cuando estaba preocupado por algo, como si las manos necesitaran hacer algo mientras la cabeza procesaba. Que dejaba siempre una taza en el fregadero en la misma posición, asa hacia la derecha, lo cual no tenía ningún significado especial pero que yo terminé memorizando. Que cuando reía de verdad cerraba los ojos medio segundo, y esa diferencia entre la risa social y la risa real era completamente visible si uno prestaba atención, lo cual yo hacía con una frecuencia que tardé tiempo en admitirme. El problema, si se llama problema a la presencia de sentimientos reales en un contexto complicado, apareció antes de que terminara el primer mes. No fue un momento único con contornos precisos. Fue la acumulación de detalles que van sumando sin que uno se dé cuenta, hasta que de repente el total es demasiado grande para ignorarlo. Una tarde en que llegamos al piso al mismo tiempo y nos cruzamos en el pasillo estrecho y los dos empezamos a hablar a la vez y los dos nos callamos y los dos reímos y él dijo, tú primero, con una sonrisa que cerró los ojos y yo pensé, esto es un problema. Es un domingo en que salimos al mercado de Lavapiés, porque los dos teníamos que comprar y terminamos caminando 3 horas por el barrio, hablando sobre todo y comprando casi nada y llegamos a casa de noche, habiendo olvidado completamente qué íbamos a buscar. Una noche que se quedó dormido en el sofá a mitad de algo que estábamos viendo y yo apagué la televisión y me quedé un momento mirándolo, la luz del pasillo cayendo sobre él desde el ángulo equivocado y pensé con una claridad que me incomodó. No quiero que este año acabe. No quiero que este año acabe. Sobre una persona específica. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber y todo lo que no sabía qué hacer con ello. Lo que siguió fue una negociación interna que duró meses
y que no le conté a nadie porque nombrarlo en voz alta lo hacía real y lo real tiene consecuencias. Tenía un piso que funcionaba, una convivencia que funcionaba, algo que era bueno. No quería arriesgarlo por algo que podía terminar mal. Y además no sabía nada concreto sobre él en ese sentido. Nunca habíamos hablado de eso. Era territorio sin mapas, y yo era una persona que se movía mejor con mapas. Hubo momentos en que pensé que él también sentía algo, una mirada sostenida una fracción de segundo más de lo necesario. En una fiesta de un amigo común, a mitad de noviembre, que se quedó a mi lado cuando el salón se llenó de gente y permaneció ahí durante una hora sin ninguna razón práctica para no estar en cualquier otro sitio. Una vez que me preguntó, con una naturalidad que tardé en procesar del todo, si yo tenía a alguien. Y yo dije que no, y él dijo y ese no era una vocal neutra, tenía peso específico, tenía algo detrás. Pero yo no actué sobre ello porque la distancia entre creo que quizás y estoy seguro es exactamente el espacio donde vive el miedo, y yo estaba cómodo en ese espacio. Enero y febrero pasaron, el máster avanzaba. El piso seguía siendo el piso. Adrián seguía siendo Adrián, con sus alarmas y su pasta y su taza en el fregadero siempre con el asa hacia la derecha. Yo seguía siendo yo, guardando lo que guardaba, funcionando bien por fuera y cargando algo por dentro que no era pesado exactamente, pero que ocupaba espacio. En marzo ocurrió algo pequeño que lo cambió todo. No una conversación grande ni un momento cinematográfico. Una cosa pequeña. Fueron las 3 de la tarde de un sábado. Yo estaba en la cocina preparando café y él entró y se apoyó en el marco de la puerta, con esa postura suya de cuando estaba pensando en algo sin prisa. Se quedó en silencio un momento, y entonces dijo, sin preámbulo, ¿estás bien? No era una pregunta casual. Había algo en el tono. Esa atención suya, esa forma de preguntar que significaba que ya había notado que algo no estaba del todo bien antes de preguntar. Sí, dije. Y luego, porque él seguía mirándome con esa mirada que hacía difícil no ser honesto. Más o menos. ¿Qué está pasando? Nada concreto. Pausa. Él esperó. Adrián esperaba bien. No llenaba silencios con palabras innecesarias. Es que, empecé y me detuve. Volví a empezar. A veces pienso demasiado en cosas que no sé cómo manejar. ¿Qué tipo de cosas? Aquí podría haber dicho algo vago y él lo habría aceptado. Lo sé porque lo conozco. No presionaba. Pero en ese momento, en esa cocina, con el café haciéndose y la luz de la tarde entrando por la ventana, la respuesta vaga se quedó atascada. Cosas relacionadas contigo, dije. El silencio que siguió tenía una textura completamente distinta al silencio de antes. Él se enderezó del marco de la puerta. No dijo nada inmediatamente. Cuando habló, su voz tenía esa calma suya, pero más despacio. ¿Qué tipo de cosas relacionadas conmigo? Yo estaba mirando el café. Lo miré a él. Las que llevan meses complicándome los sábados en el mercado de lavapiés. Fue todo lo que dije. Y fue suficiente, porque él lo entendió exactamente, lo vi en su cara. El reconocimiento, y algo más que el reconocimiento. Algo que no esperaba ver y que me hizo el corazón latir en un lugar demasiado alto. Llevan meses complicándome algo a mí también, dijo. Yo no me moví. ¿Desde cuándo? Pregunté. Pensó. Desde noviembre, la fiesta de Marcos, una pausa. ¿Tú desde cuándo? Desde la pasta del primer día. Ahí se rió, cerró los ojos, ese medio segundo, la risa real. Y yo llevaba meses memorizando la diferencia entre su risa social y esa, y verla ahora, provocada por algo que yo había dicho, en esa cocina fue la cosa más desorientadora y más buena del año. No fue una declaración de amor en una cocina, no fue una escena perfecta con palabras perfectas. Fue dos personas que habían vivido juntas casi un año y que por fin, en una tarde de sábado con el café haciéndose, dijeron lo que llevaban meses sin decir, sin preparación, sin el momento adecuado. Solo porque en ese preciso momento el silencio se había vuelto más incómodo que la honestidad. Lo que vino después no fue inmediato ni simple. Hubo conversaciones más largas, más difíciles, más honestas. Hubo la incomodidad de encontrar el lenguaje para algo que no habíamos nombrado antes. Hubo una semana rara en que los dos andábamos alrededor del piso con una conciencia nueva del otro que todavía no sabíamos cómo manejar. Esas cosas son normales. Forman parte de transformar algo. En mayo, 2 semanas antes de que terminaran los contratos del piso, salimos a cenar los dos solos por primera vez en el año. No una cena de piso, no con Elena, solo nosotros dos, a un sitio pequeño que Adrián conocía en Malasaña. Nos quedamos 3 horas. Hablamos de cosas que no habíamos hablado en el piso, con el espacio de un restaurante y una mesa y la libertad que da estar fuera de las rutinas. Fue la mejor cena que recuerdo. De vuelta, caminando por las calles de Madrid de noche, él cogió mi mano, sin anunciarlo, sin hacer ceremonia, como si fuera lo siguiente natural en la secuencia de la noche, de los meses, del año. El contrato del piso terminó en junio.
Él se fue a Barcelona por trabajo. Yo me quedé en Madrid otro año. Lo que construimos después fue difícil de formas que nadie te prepara. La distancia, los horarios, las semanas en que la vida real aplasta todo lo demás. Pero también fue real de formas que importaban más que la dificultad. Me mudé a Barcelona el año siguiente. No solo por él, pero sí en parte por él, que es exactamente la proporción correcta de razones para hacer algo así. Ahora vivimos en el mismo barrio. No juntos todavía, pero cerca. A veces pienso en aquel piso de lavapiés y en el año entero que pasé ahí, en la taza con el asa hacia la derecha, y en los domingos en el mercado y en las noches en el sofá, y en todo el tiempo que pasé guardando lo que guardaba por miedo a arruinar algo. Lo que aprendí de ese año es que el miedo a perder lo bueno a veces te hace perder tiempo, que podría haber sido mejor todavía. Que vivir al lado de alguien no es lo mismo que decirle lo que sientes. Que la proximidad física no sustituye la honestidad emocional. Y que a veces lo único que hace falta es una tarde de sábado, una cocina, el café haciéndose, y decidir que el silencio ya ha durado suficiente. Eso fue lo que hice. Y me alegro de haberlo hecho antes de que se acabara el año. Lo que nadie te dice cuando estás en medio de algo así, cuando vives con alguien que te importa demasiado y guardas lo que guardas por miedo a estropearlo, es lo agotador que sostener eso en el tiempo. Eso no es agotador. Es el esfuerzo constante de modular, de calibrar, de asegurarte de que lo que muestras está dentro de lo que parece razonable para la categoría en la que has decidido que esto existe. El esfuerzo de actuar con naturalidad frente a alguien con quien ya no eres del todo natural. De calcular cuánto tiempo está bien mirar a alguien antes de que se vuelva evidente. De elegir qué decir y qué no decir en conversaciones que se vuelven un territorio lleno de zonas que prefieres no pisar. Todo eso consume energía que no ves hasta que ya no tienes que gastarla. Cuando lo dije aquel sábado en la cocina, esa frase torpe sobre los sábados en el mercado de lavapiés, la primera cosa que sentí no fue alegría, ni alivio, ni nada de lo que había esperado sentir si algún día decía algo. Lo primero que sentí fue cansancio. El cansancio de alguien que ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y por fin lo pone en el suelo. Y luego, en los segundos que siguieron, cuando él dijo lo que dijo y cerró los ojos con esa risa suya, lo que vino fue algo diferente, más ligero, como si el apartamento hubiera cambiado de temperatura. Lo que vino después de esa tarde fue lento e imperfecto, y exactamente lo que necesitaba ser. Hubo una semana entera en que los dos andábamos por el piso con una conciencia nueva del otro que todavía no sabíamos cómo habitar. Ese periodo existe siempre cuando algo cambia entre dos personas que comparten espacio. La transición entre lo que era y lo que es todavía no tiene nombre, y sin nombre es difícil moverse en él con comodidad. Decíamos buenas noches con más cuidado. Las conversaciones tenían una calidad un poco diferente, más consciente de sí misma, como cuando uno escucha su propia voz en una grabación y no puede evitar oírla de otra manera. Eso pasó, como pasa siempre si los dos están dispuestos a esperar que pase. En abril tuvimos la primera conversación difícil, no sobre nosotros directamente, sobre una cosa pequeña, una tontería doméstica que no vale la pena describir, pero que te tapó algo que ninguno de los dos había dicho, que la transición de compañeros de piso a algo más no borra de golpe los patrones que se han establecido durante meses, que teníamos que aprender a comunicarnos de forma diferente, que las cosas que se habían dicho sin decirse, con silencios, con ausencias, con las mil formas en que dos personas viven juntas sin hablar de lo que importa, no desaparecen automáticamente y solo porque ahora hay un nombre para lo que somos. Fue una conversación incómoda. Nos sentamos en el salón después de cenar y hablamos durante 2 horas, con esa torpeza de quien aún no ha encontrado el lenguaje correcto para lo que está intentando decir. Pero fue honesta. Y al final, cuando los dos estábamos suficientemente cansados y suficientemente aliviados de haber llegado hasta el final de ella, Adrián dijo: «Creo que somos mejor en las cosas importantes que en las pequeñas». «Eso es raro», dije. «Lo sé», dijo, «pero creo que las pequeñas se aprenden, las importantes no siempre». Tenía razón, y eso era suficiente para seguir. Mayo llegó con los últimos exámenes del máster y la cuenta atrás del fin del contrato del piso. Elena se iba en junio a hacer prácticas en el extranjero. Adrián se marchaba a Barcelona con un trabajo que llevaba meses negociando. Yo me quedaba otro año en Madrid porque mi beca se extendía. El piso que había funcionado como hogar durante un año se iba a disolver, como se disuelven estas cosas, con mudanzas y llaves de vueltas y habitaciones que vuelven a ser espacios vacíos. La última noche en el piso, los tres juntos por última vez, hicimos lo que hace la gente en esas situaciones. Cocinamos demasiado, abrimos una botella que había estado guardada para una ocasión,
Nos sentamos en ese salón, que ya tenía las cajas apiladas en los rincones, y hablamos de cosas que sabíamos que íbamos a recordar. Elena brindó por el FISO, por el año, por los tres. Nos abrazamos en el pasillo a medianoche cuando se fue a su habitación por última vez. Adrián y yo nos quedamos en el salón, las cajas. El salón más vacío de lo que lo había visto nunca. Siguiente capítulo, dijo él. Sí, dije, juntos. A distancia pero juntos, repetí. Y lo dije como lo que era, una promesa y un plan y una elección consciente, todo al mismo tiempo. Me mudé a Barcelona 14 meses después. El trabajo que encontré allí fue bueno y el barrio que elegí era razonable y el apartamento era demasiado pequeño, pero tenía luz por las mañanas. Pero lo más verdadero que puedo decir sobre por qué me mudé a Barcelona es que la ciudad donde estaba Adrián tenía más peso que cualquier otra cosa en la balanza. Eso no es irresponsable. Es lo que es cuando algo es real. Ahora vivimos a 15 minutos el uno del otro. A veces más, cuando el tráfico es absurdo. A veces menos, cuando vamos caminando y encontramos el camino más corto. Hay días que son ordinarios de la forma más buena del mundo. Desayunos, planes cancelados, la taza en el fregadero, con el asa hacia la derecha, que sigue siendo así, que siempre va a ser así. Y hay días que recuerdan por qué se construyó todo esto. Si tuviera que decirle algo a la versión de mí que llegó a Madrid en septiembre con 2 maletas demasiado grandes y comió pasta en la cocina de un desconocido que abrió la puerta antes de que llamara, le diría, el miedo de estropear algo bueno siendo honesto, es legítimo. Es un miedo real. Pero hay un punto en que el silencio cuesta más de lo que protege, y tú sabrás cuándo has llegado a ese punto, porque el silencio empezará a pesar más que el miedo. Cuando eso pase, habla. Aunque sea en una cocina de un sábado por la tarde con el café haciéndose, aunque no tengas las palabras perfectas, aunque lo que digas sea tan torpe como hablar de los sábados en el mercado de lavapiés. Habla. El resto ya lo construyes después.